Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, hablando de fraude sin miedo y sin tapujos. Recuerden, esto hay que enfrentarlo, yo creo que desde el corazón, con el alma. Hoy voy a responder una pregunta que me hacen muchas veces, tanto en los entrenamientos, en las conferencias y en los correos que me mandan, que me dicen: ¿quién es el responsable de las actividades de prevención, de las conductas antiéticas? ¿Quién es el que debe hacer las cosas? ¿En cabeza de quién? Y muchas veces esas preguntas que parecen muy simples tienen un poquito más de fondo. Por eso esta semana, para hoy, yo quiero hablar del tema y dejarles muy claro quién es responsable de qué y de dónde a dónde, qué vamos a hacer para cuando ustedes estén en un comité de auditoría, para que ustedes cuando estén frente a una situación de un fraude o una actividad antiética, sepan qué hacer, o cuando ya estén diseñando una estrategia antifraude. Pero lo importante es que a usted le quede claro que hoy, con esta cápsula de fraude al desnudo, usted va a entender quién es el responsable de qué. Para eso me voy a usar mi manual, mi mano derecha. Amo este libro. Este es el libro de Fraud Risk Management, la guía que sacó COSO, AFEC y el Instituto de Auditores Internos. Es una guía súper práctica con todos los 5 principios basados en COSO. Ellos, ACFEC, el Instituto de Auditores y COSO, se sentaron y pues armaron esta guía que nos ayudan a nosotros. Como yo les dije, me encanta, la amo. Esta está en inglés. Yo me di a la tarea de traducirla, hacer todas las matrices en español, todos los ejemplos, y pues este es uno de los entrenamientos que nosotros dictamos con Auditur cada año. Es uno de estos. Pero vamos al grano. Para responder la pregunta de quién es el responsable de la estrategia de prevención en la compañía, adivinen, la estrategia de prevención en la compañía es una responsabilidad de todos los empleados, absolutamente de todos, sin importar el nivel, sin importar el tipo de trabajo que hagan, sin importar la profesión, sin importar cuánto se ganan, sin importar si son temporales o son empleados fijos. Todos los empleados de la compañía, empezando por la junta directiva, que no son empleados, pero todos ellos son responsables de la estrategia de prevención de actividades antiéticas en la organización. Ya respondimos la pregunta, nos podemos ir. Resulta que es que no tenemos claro quién es el responsable de los procesos a implementar, que es muy distinto a quién es responsable de la estrategia de prevención. Todos debemos prevenir y todos debemos tener educación antifraude. Lo que sucede es que uno de los problemas más grandes y más comunes que yo encuentro en las organizaciones es que todo este tema de fraude lo dejan encapsulado o como aislado en un iglú, solo para cierto grupo de personas en la organización. Entonces no se le enseña o no se les explica a otros empleados cuáles son esas actividades antiéticas, qué es abuso, qué es fraude, cuáles son las banderas rojas, que si ven algo, la cultura de if you say something, you see something, say something, y si usted ve algo, hable, el speak up. Esas situaciones muchas veces no se les explica a otros empleados. Entonces este tema de fraude se deja aquí solito, como aislado, como que, ups, eso no se le puede contar a todo el mundo. Y ese es uno de los grandes errores, porque como yo ya les he explicado a ustedes en otras cápsulas de fraude al desnudo, las personas que más saben de banderas rojas
son las personas que piensan con sentido común. ¿Por qué los auditores nos demoramos tanto en detectar fraudes? Porque somos cuadriculados, somos así caballitos cocheros, somos a veces muy técnicos, pero una persona que no tiene todo ese tecnicismo en la cabeza, la coge súper fácil y dice, pues ahí él estaba haciendo algo indebido. Para retomar entonces el tema de acoso, yo hice un pequeño resumen de los 5 principios para determinar quiénes son los responsables de los procesos, no se les olvide. Entonces, la estrategia de prevención, todos en la compañía son responsables de eso. Todos deben poner la camiseta, ojalá una camiseta que diga yo soy antifraude, una gorra que diga no contra el fraude, es decir, toda la compañía debe tener, digamos, esa cultura y esa determinación de rechazar cualquier conducta antiética, y eso nosotros lo llamamos actitud férrea y no dejarse tentar. Pero hay unos macroprocesos, unos procesos y unos procedimientos que sí van en cabeza de ciertos personajes dentro de la organización, y para tener un orden lógico, llamaría yo, vamos a usar los 5 principios que usa Acoso, aquí de nuevo con esta guía que es fabulosa. Entonces, vamos a hablar primero del principio número 1, que es el de gobierno corporativo. Entonces, ahí en ese principio número 1 es donde nace la estrategia antifraude. En ese principio número 1 es donde los miembros de junta directiva, la alta gerencia, el staff de la compañía, se ponen la camiseta. Ellos son los primeros en ponerse en la camiseta y decir, en esta empresa no toleramos ninguna actividad antiética. Y en cabeza de ellos es donde ahí nace el código de conducta. Ellos ya son los que aprueban el hotline o la línea para hacer denuncias. En cabeza de ellos es que está el proceso de aprobación de un reglamento interno de trabajo, del código de conducta para empleados, y ellos como miembros de junta directiva también tienen como unas directrices, tienen que contar cuánto se ganan, cuánto fue el aumento anual, qué otros ingresos tienen. Entonces, digamos que ellos ahí es donde generan la cultura antiética y generan esos procesos, como lo dije anteriormente, por ejemplo, el código de ética. Ese tono a la cabeza es ahí donde nace. Es imposible tener una organización limpia, clara, transparente, con una junta directiva que no está interesada en tener una cero tolerancia al fraude y exigirle por ejemplo, a los mandos medios de la organización que no cometan ninguna conducta antiética. El segundo principio, entonces el principio número 1 es el gobierno corporativo. El segundo principio es el risk assessment o la evaluación de riesgo. Entonces, en esa evaluación de riesgos, ¿quiénes deben estar? Pues ahí hay un grupo multidisciplinario. Debe estar TI, debe estar gente de auditoría interna, ojalá un asesor, deben estar los supervisores, jefes de área, y dependiendo el tipo de organización, qué tan específica, tan compleja, qué tan grande, qué extensión de mercado tenga, qué impacto tiene en el mercado. Pues hay unas variables internas, hay un entorno externo e interno que es interesante analizar. Dependiendo de eso, pues se traen personas de otras áreas para que ayuden en la evaluación de riesgo. ¿Y qué tiene que ver la evaluación de riesgo con la estrategia de prevención? Muchísimo, porque uno de los procesos más interesantes que hay en la evaluación de riesgo es pensar como el perpetrador, y hay que analizar ¿cómo puedo cometer tu fraude en esta compañía? Por eso en el Risk Assessment es muy interesante traer gente de otras áreas, invitar personas de otras funciones
porque ellos ven las actividades antiéticas de forma diferente, tienen una opinión distinta, un concepto, y muy seguramente pues hay una apertura mental diferente que nos va a dar a nosotros luces. Entonces, uno de esos procesos de prevención es pensar cómo piensa un perpetrador. Entonces, ¿cómo pensar? Bueno, si yo trabajo en tesorería en esta compañía, ¿yo cómo cometería fraude? ¿De qué manera lo haría? Entonces, ahí en esas actividades de prevención, en ese risk assessment, en muchas ocasiones se encuentran gaps, se encuentran vacíos que hay, pues obviamente hay que cubrirlo lo más pronto posible, porque claro, si no se ha cometido un fraude, pues hay una exposición grande. El tercer principio es el principio de las actividades de control. Y yo recuerdo que ya nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de este principio. Y este principio nos hablaban que estas actividades de control se dividían en dos, las que son de prevención y las que ya son de detección. Entonces, como estamos hablando del tema de prevención, hablábamos también que en esas de prevención, pues, se comunicaban, se le contaban a la gente. Entonces es ahí donde en esas actividades de prevención hay que culturizar todo el personal. Y ojalá los clientes, y ojalá los proveedores, y ojalá la sociedad, y ojalá uno contarle a todas las personas que tienen de cierta manera, directa o indirectamente, una relación con la compañía, decirle, aquí no toleramos actividades antiéticas. Punto. Cero tolerancia. Y ser tajantes. Es aquí donde toda la organización debe estar involucrada. Entonces, vuelvo y repito, como hicimos al final, la estrategia de prevención no es una estrategia que está solamente en cabeza de la junta directiva, del representante legal o de los accionistas o del comité de auditoría. No. Es aquí, por ejemplo, en el principio número 3, donde en esas actividades de prevención hay que enseñarle a las personas, hay que contarle a las personas qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y que dentro de esas actividades de prevención alcen la mano cuando ellos vean algo. El principio número 4 son las actividades de investigación y las acciones de mejora o las acciones correctivas. Pues sí, ya cuando ya las cosas sucedieron, que innegablemente duele, pues yo pienso que los procesos más angustiosos que tenemos es llegar a una investigación cuando obviamente el fraude ya se materializó. Eso es un duelo enorme porque hay que llegar a levantar el muerto, y pues hablando en términos de fraude, determinar cómo fue que se llevaron, ojalá pues que eso no haya sido una práctica de mucho tiempo, y uno lo que analiza es el pasado, el presente y el futuro de esa situación. Pero ese fraude como tal, que puede ser muy molesto, que puede ser doloroso, también tiene, digamos que le demos una parte muy interesante, una parte positiva, y son las acciones correctivas. Entonces, en esas acciones correctivas, generalmente lo que hay es un vacío en la prevención. Entonces, ahí en ese grupo, en ese tema de investigación, pues hay unas personas responsables que hacen parte del grupo de investigadores. Pero en las acciones correctivas que esa investigación genera, eso impacta a toda la organización, porque con seguridad hay que renovar procesos, hay que actualizar manuales, hay que capacitar más, hay que definir nuevos procesos de contratación de personal. Entonces, claro, hay una investigación donde pues no todos en la compañía tienen acceso a esa información, pues no es posible, pero esas acciones de mejora impactan tremendamente en la organización, y generalmente esas actividades de mejora están dentro del marco de la prevención. Entonces se fijan que a la larga todos somos responsables de la prevención como tal, solo que hay un grupo de personas que tienen a cargo ciertos macroprocesos, tienen procesos o procedimientos.
Y en el principio número 5, que son las actividades de monitoreo de fraude, pues claro, volvemos a lo mismo. Tenemos toda la estrategia donde la compañía como tal, en toda su extensión, es responsable, pero ¿quién va a estar a cargo del monitoreo? Entonces es una actividad específica, es un proceso, o llámelo macroproceso si usted desea, pero entonces, ¿qué grupo de personas van a estar en el monitoreo del fraude? Entonces, va a ser auditoría interna, va a haber un grupo de investigadores, porque también depende mucho el tamaño de la organización. Hay grupos de auditoría, nosotros hemos tenido la oportunidad de capacitar auditores en temas de fraude, entonces ellos tienen ya esas herramientas, ya tienen ese perfil también de investigadores, pero también hemos estado en organizaciones donde los investigadores tienen asignados ciertos recursos, ciertas áreas, ciertas actividades, y cuando ellos encuentran determinadas banderas rojas, ya hay alguien que le entrega al área de investigaciones, entonces es otro grupo. Pero aquí volvemos a lo mismo, es un tema donde la prevención siempre va a estar en toda la organización, solo que, por ejemplo, aquí auditoría va a ser el tema de monitoreo, como con esas actividades de prevención y detección. Y si ya en caso de que se levanten ciertas banderas rojas, pues empieza ya el grupo de investigación a tomar pues medidas y a determinar qué es lo que está fallando en términos de prevención y detección. Entonces, con esto yo quiero concluir que, para terminar, dar ya como el cierre de nuestra cápsula de fraude al desnudo de hoy, es la respuesta a la pregunta que siempre nos hacen: ¿y quién es el responsable de la prevención en la compañía? Para que siempre lo tengan presente, la prevención de las actividades antiéticas, llámelas fraude, llámelas abuso, lavado de dinero, cualquier actividad antiética, o incluso de los delitos precedentes que tenemos para lavado de activos, que ya también lo vimos anteriormente, siempre va a ser toda la organización. Sería ridículo, sería totalmente ridículo e irresponsable que solo un grupo de personas fueran digamos, los responsables de tener toda la estrategia de prevención. Entre más empleados conozcan sobre fraude, banderas rojas, cómo alzar la mano y decir algo, manifestarlo, entre más oportunidades tengan las personas de contarle a sus superiores qué está sucediendo, muchísimo más fácil será para la junta directiva y para el staff de la compañía y para los grupos de auditoría detectar y investigar los fraudes. No siendo más, yo creo que ya estamos listos. Muchas gracias a todos por conectarse. Veo que se conectaron de varias ciudades, desde Venezuela, como siempre, Juan Rafael, Lisette, que nos acompaña siempre desde República Dominicana, Beto, que nos acompaña desde México, Sergio Alberto, que nos acompaña desde Medellín, gracias. Vamos a ver aquí, Elizabeth, que siempre está con nosotros de Villavicencio. Hola, Joe, creo que debes estar en Bogotá o en Miami. Gracias y bienvenido aquí a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Y Auditool, pues una cantidad de gente, gracias por conectarse. Vladimir desde Bogotá, Gabriel, gracias, Remy. ¿Cómo podemos obtener la revista de fraude? Esto es un libro que lo vende ACFEC. No sé si de pronto lo puedan conseguir desde Bogotá, desde Colombia, desde el país donde estén. Vale, creo que 58, 68 dólares, no me acuerdo. Pero sería muy interesante que ustedes puedan meterse a la página de ACFEC y averiguar si ustedes lo pueden comprar directamente. Yo lo compré porque pues yo pertenezco pues soy experto examinador de fraude, entonces por eso lo tengo, y a la larga pues esto es una guía maravillosa. Vuelvo y les digo, yo me di a la tarea de
de todo un verano sentarme a trabajar y traducirla por completo y crear el curso, porque es bien interesante el enfoque que tienen ellos y todas las plantillas que ellos hicieron y todo lo que nosotros hicimos para acomodar toda esta guía al contexto latino, porque muchas veces el contexto anglosajón es un poquito desenfocado el contexto latino. Entonces, ese también fue el gran trabajo que nosotros hicimos, o que yo hice, es cómo organizar toda esta guía en español y con las matrices. Entonces, para responderte, lo que podemos hacer es que te puedes ingresar a ACFEC, buscar la guía, y si la puedes comprar, creo que vale entre 58 y 68 dólares. Jorge Armando, muchas gracias por estar aquí. Alberto, Tania, Osvaldo y todas las personas que se conectaron. Auditool va a hacer el lanzamiento del entrenamiento para una certificación en la que nosotros vamos a participar como entrenadores. Ya con la debida antelación vamos a hacer el kickoff de la certificación. Lo va a hacer el señor Juan Zorrilla desde España. Ya está Vladimir trabajando en el tema con Auditool, así que esperen el lanzamiento, y tan pronto como ellos lo hagan, pues nosotros, ya las personas que vamos a estar con ustedes en ese entrenamiento, les explicaremos más qué es lo que vamos a hacer. Los esperamos en el mes de abril, creo que es el 22, 23, 24 de abril en la ciudad de Bogotá. Es un entrenamiento maravilloso porque son 2 días largos, intensos, y pues el tercer día es en la preparación del examen, y ojalá lo puedan tomar ahí para que salgan de una vez certificados. Yo pienso que es una alianza maravillosa de que nosotros, Auditool, estamos en el centro de todo lo que está pasando a nivel de auditoría en Latinoamérica, y que a nosotros nos busquen y nos escojan para hacer este tipo de entrenamientos. Eso dice mucho. Yo teniendo la oportunidad de estar acá en Chicago, de pertenecer a ICAMS, a FIBA, a ACFEC, me siento muy orgullosa de saber que el material que nosotros preparamos, el entrenamiento que nosotros siempre entregamos, la profundidad de los temas, los ejercicios, están a una altura incomparable. Así que yo los invito a que ustedes se inscriban, primero averigüen, inscríbanse, y bueno, y rico si nos podemos ver en estos días. A todos muchas gracias, quedamos aquí pendientes para lo que necesiten, y no se les olvide compartir esta información, que este es un servicio social, esto es gratis, y posiblemente alguien esté necesitando de estos temas. En lo que les pueda ayudar, como siempre, aquí con ustedes. Bendiciones, nos vemos la semana entrante. Chao.